presentes. Tengo el honor de coordinar esta sala y de recibir a las ponentes principales. A la doctora Gema Pastor Albaladejo y a la doctora Gema Sánchez Medero. La primera de ellas, directora del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración de España, de la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Gema Sánchez Medero, secretaria del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración de España, de la Universidad Complutense de Madrid. Su ponencia, el estudio comparado de la transparencia en el sur de Europa. Tienen el uso de la palabra. Bienvenidas, ponentes principales. Bueno, muchas gracias al señor Marcos Gutiérrez por esa presentación. Hemos cambiado un poco el título de la ponencia por una cuestión fundamental, porque nos dimos cuenta que con las ponencias de otros participantes en el grupo de trabajo, como es el profesor Fabio García Lupato y la profesora María José García Solana, también de la Universidad Complutense de Madrid, porque nuestra propuesta inicial se basaba en una obra conjunta que va a salir publicada ahora en octubre sobre las políticas públicas de transparencia en las democracias del sur de Europa. Los dos profesores citados van a abordar casos concretos de ese libro y no queríamos ser muy reiterativos. Entonces, otro de los temas que nos parecía bastante interesante, que tiene que ver con otra de las investigaciones que estamos llevando a cabo desde el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración, era la vinculada a la transparencia inclusiva. En este caso, nos parecía un tema interesante porque, obviamente, desde la perspectiva del paradigma de gobierno abierto, el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la gestión de la transparencia ha hecho retornar el clásico o el debate clásico en torno a los efectos positivos y negativos del uso de las tecnologías de la información y comunicación a la hora de gestionar la transparencia. Por una parte, nos podemos encontrar con efectos positivos, como que al final las tecnologías de la información y comunicación pueden ser herramientas importantes a la hora de democratizar los procesos y la acción pública, pero por otra parte pueden tener una serie de contras que tienen que ver con reproducir las situaciones clásicas también de exclusión social. Por lo tanto, al final, la idea, desde esta perspectiva de esa visión más pesimista respecto al uso de las TIC, nos encontramos con que las TIC pueden lesionar de algún modo el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la información pública. En ese sentido, Pippa Norris viene resaltando que las TIC generan una brecha de carácter democrático. Una brecha de carácter democrático que tiene que ver con esas barreras tecnológicas en el acceso a la información pública y que obviamente lesionan los derechos de un grupo o grupos determinados de ciudadanos. En este caso, a nosotros nos parecía interesante ver si realmente los gobiernos gestionaban la transparencia de manera inclusiva, es decir, garantizaban ese derecho de acceso a la información pública sin discriminar ni excluir a determinados sectores de la población o segmentos de la población. Nuestro objeto de estudio se focaliza principalmente en un grupo objetivo determinado, que son las personas con capacidades limitadas, es decir, tanto a nivel auditivo, visual, cognitivo y motriz. Es decir, en este sentido, hacemos un estudio de casos comparados, donde vamos a abordar, ahora lo explicaré, 25 casos que tienen que ver con los gobiernos locales en España. Por lo tanto, nuestro objeto de estudio, planteamos un concepto nuevo, hemos construido un marco conceptual de carácter innovador
y al mismo tiempo abrimos esa nueva línea de investigación en el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. Es decir, cuando estamos hablando de la transparencia inclusiva, queremos hacer referencia a la igualdad en el acceso a la información pública. Por lo tanto, estamos conjugando ese principio clásico que dota de calidad a la democracia desde la perspectiva sustantiva, que es la igualdad de oportunidades en el acceso a la información, con la parte de accesibilidad, ¿no? Que también se ha trabajado cuando hay estudios que tienen que ver con la accesibilidad de los sitios web. Pero en este caso no había estudios que abordasen, y ahí viene el carácter innovador de la investigación, la accesibilidad de los portales de transparencia. En nuestro caso, el foco se sitúa en el estudio de la accesibilidad de esos portales de transparencia para segmentos de la población determinados. Es decir, y además nos centramos en 25 casos que son un referente en materia de publicidad activa. ¿Por qué son un referente en materia de publicidad activa? Porque ocupan la primera posición, es decir, el nivel 1, en el índice de transparencia de ayuntamientos, el último índice de transparencia de ayuntamientos de España del año 2017, que publica Transparencia Internacional. Pero el objeto de estudio no solamente aborda un tema innovador, como he hecho referencia, sino también un tema el año 2016, donde señala a todos los Estados miembros que tiene que haber accesibilidad de los sitios web, ¿no? Y también eso ha hecho que todos los países, todos los Estados miembros de la Unión Europea hayan tenido que generar también su propio marco normativo para dotar de aplicabilidad esta directiva europea. Por lo tanto, es un tema pertinente porque también está relacionado con ese cumplimiento normativo, ¿no? Temas que tienen que ver con la accesibilidad de los sitios web. Nuestra hipótesis que intentamos verificar principalmente es que la gestión de la transparencia inclusiva es realmente un tema pendiente, una asignatura pendiente en la agenda de los gobiernos locales, ¿no? Que es donde se sitúa el ámbito territorial, donde se sitúa nuestra investigación. Además, otra de las hipótesis que intentamos verificar es que una buena gestión de la publicidad activa, como son estos 25 ayuntamientos que son un referente en esa publicidad activa en el caso español, no garantiza o no implica pues una gestión de la transparencia inclusiva. Por lo tanto, nos podemos encontrar con portales de transparencia que reúnen todos los requisitos en materia de publicidad activa, pero que obviamente parte de esa información no llega a determinados colectivos de la sociedad. En este caso, las personas que presentan algún tipo de capacidad limitada, que puede ser a nivel auditivo, visual, cognitivo o motriz, ¿no? Eso, obviamente, lo que hace es lesionar los derechos de un grupo social determinado, ¿no? Por lo tanto, también en ese sentido lo que está es limitando el ejercicio de su ciudadanía política. Es decir, ese sector de la población no puede participar con la misma igualdad de oportunidades que otro tipo de colectivos en los procesos políticos. Porque al fin y al cabo, aquí está el sentido del para qué de la transparencia, de cualquier política pública de transparencia, que realmente generar una sociedad informada, ¿no? que pueda participar con racionalidad y con elementos de juicio en los asuntos públicos, ¿no? Por lo tanto, al final, si nosotros tenemos portales de transparencia que son una buena práctica o un buen referente en materia de publicidad activa, pero luego estamos excluyendo o discriminando a determinados sectores de la población para que pueda consultar esa información, obviamente tampoco estamos facilitando o favoreciendo el ejercicio del control social de la acción pública a una parte de la ciudadanía que se encuentra discriminada y excluida de estos procesos. Los casos que nos planteamos analizar son los casos que aquí aparecen. Son 25 ayuntamientos, como ya he dicho, que son un referente en materia de publicidad activa, ¿no? Porque ocupan esa primera posición, es decir, cumplen con todos los indicadores de valoración o de evaluación de la transparencia en el esquema o en el marco analítico, en el marco de evaluación de transparencia internacional, y además son 25 ayuntamientos
que pertenecen a 9 comunidades autónomas diferentes de las 17 existentes en España, ¿no? Desde Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja y País Vasco. Esto, por lo tanto, nuestro método de investigación obviamente es un estudio de casos comparados, porque lo que se trata es aplicar un marco analítico para evaluar la transparencia inclusiva en estos 25 casos. Y el marco analítico que hemos generado son 4 criterios. Son 4 criterios que son los 4 criterios que aparecen también en esa directiva europea, en el marco normativo español, y también vienen dados de los referentes, porque la normativa está inspirada realmente en los referentes que han permitido evaluar a lo largo del tiempo la accesibilidad de los sitios web, ¿no? Por lo tanto, tenemos 4 criterios: la perceptibilidad, que al final se está viendo si el portal es fácilmente perceptible por cualquier tipo de usuario, es decir, es adaptable, tiene un contenido distinguible, hay textos alternativos para contenidos no textuales, la operabilidad, es decir, si es fácilmente operable, es decir, que se puede acceder a la información porque el teclado es accesible, hay tiempo suficiente para consultar esa información que aparece en el portal para cualquier persona que plantee algún tipo de discapacidad, si el diseño de contenido es amigable, es decir, que no provoca ataques, destellos de luz, por lo tanto podría ser perjudicial para determinados sectores de ciudadanos, y además tiene esa facilidad en navegación. Además, otro criterio es la comprensibilidad, es decir, si la información que se aporta es legible y también predecible. Y luego la robustez, es decir, que si la información que se da o el portal de transparencia es compatible con el uso de tecnologías de asistencia. Es decir, cualquier persona que necesite asistencia para acceder a esa información que aparece en el portal pueda acceder a ese portal de transparencia utilizando tecnologías de asistencia. Voy a dar los resultados de la aplicación de este marco analítico, los va a exponer mi compañera Gemma Sánchez Medero, a la que le cedo ahora la palabra. Si no, si te tienes que ver en la... No, porque no nos ven desde el lateral porque no funciona bien la cámara, pero bueno, da lo mismo. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con este estudio, pues analizamos, como ha dicho la profesora Pastora Badadejo, los 25 portales de los ayuntamientos que mejor puntuación obtienen en base a lo que es la transparencia activa, ¿no? Se presupone que estos portales son los que tienen un mayor alto grado de cumplimiento en lo que se refiere a los requisitos que establece la Ley de Transparencia en España. Pero queríamos ver si estos ayuntamientos realmente tenían también una política, o sea, se limitaban únicamente a cumplir con los criterios de transparencia activa que establece nuestra normativa, o bien, por lo contrario, también tenían ya digamos, había un criterio de cultura de transparencia que fomentara que estos sectores de la población que tienen problemas de discapacidad tenían también las mismas oportunidades de accesibilidad a esta información que el resto, evidentemente, de ciudadanos, en este caso, del Estado español. Está claro que, según dice la Ley de Transparencia en España, se debe garantizar la igualdad de acceso y la accesibilidad a todos los ciudadanos españoles. En este caso, estudiamos, como ha dicho la profesora Pastor, a través de los 4 criterios que se establece según la normativa europea para medir la accesibilidad a cualquier página web, lo único que la trasladamos, lógicamente, a los portales de transparencia. En el primer criterio, pues vemos, es que es el criterio de perceptibilidad, vemos 2 datos que son curiosos. Aquí, en la diapositiva, vemos que del 1 al 25 aparecen, es correspondiente a cada uno de los ayuntamientos, y vemos que solamente 2 ayuntamientos son los que cumplen con 8 de los 9 criterios de perceptibilidad. Y además, dentro de esos criterios de perceptibilidad encontramos 2 cuestiones. El 80% de los portales de transparencia de estos municipios
cumplen con el criterio dentro de la perceptibilidad, lógicamente, el de adaptabilidad, pero solo un 24% de estos portales, por ejemplo, establecen un criterio que es el texto alternativo. Otra de las cuestiones que vemos es que esos dos ayuntamientos que cumplen con mayor frecuencia, evidentemente, o con un número mayor de criterios de perceptibilidad, son el ayuntamiento, como vemos aquí, por el ranking de perceptibilidad, Gijón y Lleida, que cumplen el 100% de esos criterios. Un 75% lo cumple Jerez de la Frontera, Madrid, Logroño y Vitoria-Gasteiz. Un 71% León y un 62% Huelva, Alcobendas, Las Rozas, Torrejón y Bilbao. Eso significa que, evidentemente, todavía hay un número importante de ayuntamientos que ni siquiera llegan al 60% del cumplimiento de los criterios de accesibilidad de sus portales en cuanto a perceptibilidad estamos hablando, cuando la normativa europea exige, evidentemente, el cumplimiento del 100%. ¿Qué implica? Que, evidentemente, todavía estos municipios no tienen realmente una cultura de transparencia impregnada en la propia organización que permitiría, lógicamente, que este grado de criterio de perceptibilidad, estos elementos de perceptibilidad para poder garantizar el acceso a personas discapacitadas fuera mayor. Otro de los criterios, como ha dicho la profesora Pastor, es el criterio de operabilidad, ¿no? En este sistema hemos hecho exactamente la misma operación evaluativa y vemos que eso sí, que el 100% de los portales de transparencia de los municipios seleccionados cumplen con el 100% de aquellos elementos que permiten no provocar ataques, es decir, no provocar problemas a estas personas, evidentemente, con discapacidad. El 88% de estos portales tienen un elemento que es el teclado de accesibilidad, pero sin embargo esto se contradice con que solamente un 16% de los portales de transparencia de los municipios son fácilmente navegables, es decir, que se les facilita la navegación a este tipo de personas. Y otra curiosidad más es que solo un 8% de estos portales establece una limitación de tiempo suficiente para que estas personas puedan acceder a esa información. Como podéis pensar, estas personas necesitan un mayor tiempo de accesibilidad que cualquier otra persona que carezca de algunas, o sea, que carezcan de estas discapacidades previas. Aquí el grado de cumplimiento de la normativa europea todavía es inferior al caso de perceptibilidad. No hay ningún portal de ningún ayuntamiento que cumpla 100% los criterios de operabilidad, lo que significa, evidentemente, que no facilitan a estas personas una facilidad, o sea, no facilitan a estas personas un acceso de navegación, vamos a decir, sencillo dentro de estos portales. Otra de las cuestiones que vemos es la comprensibilidad, es decir, cómo los textos, cómo la información que se dispone en estos portales de transparencia puede ser predecible o puede ser legible. En cambio, en esta ocasión sí tiene un alto grado de cumplimiento. El caso de la predecibilidad, es del 100% y el caso de la legibilidad es del 84%. Por lo tanto, de los tres criterios que hemos analizado hasta ahora, este es el que tiene un mayor grado de cumplimiento. También obedece precisamente a una cuestión. Es que también es el criterio que menos variables tiene dentro de este criterio. Realmente solo tiene 3 variables analíticas. Y eso también, evidentemente, favorece su cumplimiento. Y lo que supone, evidentemente, ese cumplimiento. Como vemos, aquí en el ranking de compresibilidad,
pues hay un número importante de ayuntamientos, más de la mitad, que cumplen 100% de estos criterios y casi la otra mitad se sitúa en más de un 60%. Y por último está el criterio de robustez, donde solo un 12% de los portales de transparencia, en concreto el Ayuntamiento de Vitoria, ¿cómo se llama?, Alcobendas y Girona, son los que cumplen los criterios de robustez. El resto de ayuntamientos han apostado por deshacerse, digamos, o por no dar cumplimiento a esta necesidad también establecida en la normativa europea. Ahora la profesora Pastor va a explicar las conclusiones. ¿Las explicas tú, Tomás? Bueno, para concluir, a raíz de los resultados que ha arrojado la investigación, pues podemos verificar las hipótesis de partida, ¿no? Por un lado, pues que la gestión de la transparencia inclusiva obviamente es una asignatura pendiente en la agenda de los gobiernos locales. Es decir, como vemos ahí en ese ranking final donde hacemos esa ponderación de los 4 criterios en cada uno de los ayuntamientos, nos encontramos que ningún ayuntamiento realmente cumple con el 100%, los portales de transparencia municipales no cumplen al 100% con esos requerimientos en materia de accesibilidad, ¿no? Además, también nos damos cuenta de que no hay ninguna correlación entre la transparencia activa y la transparencia inclusiva. Es decir, por lo tanto, nos podemos encontrar con gobiernos locales que sean un referente en materia de publicidad activa y que esa información, obviamente, publicada en ese portal de transparencia, no sea accesible para un segmento de la población, en este caso para el segmento de la población al que hemos destinado la investigación, que son las personas que plantean algún tipo de discapacidad, es decir, bien cognitiva, bien motriz, bien visual o bien auditiva. Es más, el colectivo que realmente está más afectado con esta desigualdad o que está más excluido en ese acceso a la información pública son las personas que plantearan algún tipo de discapacidad auditiva, ¿no? Y también nos hemos encontrado con que los mayores déficits en materia de accesibilidad de los portales de transparencia están vinculados a los criterios de perceptibilidad y robustez. El criterio de robustez es fundamental porque el que a través de un portal de transparencia se pueden aplicar tecnologías de asistencia, ¿no?, para poder utilizar por cualquier tipo de usuario, ¿no?, que plantee o tenga algún tipo de capacidad limitada, es fundamental para poder acceder a esa información pública. Por tanto, realmente concluyendo y finalizando ya, el principal reto realmente al que se enfrentan los gobiernos locales es cómo conjugar, digamos, el principio de igualdad, de oportunidades con esa política de transparencia. Es decir, no se trata solamente de dar información, sino que la ciudadanía pueda tener esa igualdad en el acceso a esa información pública. Es decir, hay que garantizar la igualdad en el acceso a la información pública. Este es el principal reto, porque obviamente si no hay sectores o segmentos de la población, como decía al inicio, que pueden ver lesionados sus derechos como ciudadanos. Por lo tanto, al final nos encontramos que no solamente, como se dice en México, ¿no?, que creo que nuestro coordinador forma parte de ese... la transparencia realmente es un derecho llave, ¿no?, que abre a la apertura a otro tipo de derechos, ¿no? Por lo tanto, al final, el derecho al acceso a la información pública va a permitir también abrir el derecho a la participación, ¿no? Por lo tanto, al final es importantísimo que cuando se gestione la transparencia se ponga también el foco en garantizar esa igualdad en el acceso a la información pública. De esa manera estamos dotando de calidad a la democracia también, que es fundamental, es uno de los pilares claves dentro de las teorías de la calidad de la democracia, ¿no?, de esas dimensiones que permiten evaluar las democracias
que decía nuestro colega Leonardo Morlino, ¿no? Por lo tanto, es fundamental. Es decir, el nuevo reto, o en nuestra opinión, el principal reto que se enfrentan es cómo conjugar ese principio de igualdad con la gestión, ¿no?, de la transparencia. No debemos olvidar que las políticas de transparencia obviamente tienen una finalidad determinada, ¿no? Y nunca tenemos que perder esa visión. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y estamos pendientes de cualquier pregunta que podáis hacernos. Muchas gracias, muy amables. Por el chat nos pagar, ¿verdad? Porque si no, no lo vemos. Muchas gracias a la profesora Gema Pastor y Gema Sánchez por esta brillante exposición. Sin duda, la transparencia inclusiva pues es una asignatura pendiente y los datos y resultados y los criterios de perceptibilidad pues nos han dado evidentemente una radiografía del tratamiento de esta investigación. Esto arroja pues porcentajes muy importantes, ¿no?, para cumplir y evidentemente para observar. El 60% simplemente no cumple. Y esto pues da una tarea, sin duda, ¿verdad?, de garantía de este derecho a el acceso a la información. Muy bien, muchísimas gracias por su participación y vamos a darle paso a estas ponencias con presentación oral, ¿verdad? Y le damos el uso de la palabra al profesor José Ángel Dávila Córdoba del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú. El profesor nos trae una ponencia que es el Tribunal de Transparencia de Perú y sus principales criterios resolutivos. Le cedemos pues el uso de la palabra a el profesor José Ángel Dávila Córdoba, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a esta sala de transparencia comparada. Adelante. Muchas gracias al profesor Marcos Gutiérrez, a las profesoras que me han antecedido y muchas gracias a la Universidad y al Congreso Internacional por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Quiero compartir con ustedes lo que significa desde mi país el funcionamiento del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Primero, debo iniciar señalando que en Perú el derecho de acceso a la información pública está reconocido desde la Constitución. Y hay tres aspectos que quiero destacar, que son que cualquier persona puede solicitar información sin especificar para qué requiere la misma. De igual manera, hay un costo que implica la entrega de esta información, pero el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que dicho costo debe estar especificado en la reproducción, es decir, si una fotocopia en cualquier librería tiene un costo mínimo, una entidad no puede realizar un cobro adicional a este monto que se ha puesto dentro del mercado. Lo otro es la especificidad sobre el tema de las exclusiones para la entrega de información pública. Y aquí tenemos lo que conocemos por información confidencial, referida a los datos personales, y aquella información que está dentro del ámbito de la seguridad nacional o aquellas específicamente excluidas por ley, como puede ser la reserva tributaria o el secreto bancario. Los avances que hemos tenido en Perú, bueno, se han dado desde la Constitución del 93 y luego, 7 años después, a partir de la primera ley de transparencia en el 2002. Sin embargo, la particularidad era que nosotros no teníamos un órgano garante en la materia. Y es a partir del 2017
que se da la instalación de este órgano garante en la figura del Tribunal de Transparencia y en la figura de una autoridad nacional que tiene dos tareas. Esta autoridad nacional, en forma de una dirección general dentro del Ministerio de Justicia, tiene la tarea de garantizar el derecho de acceso y también el de protección de datos personales. Otro aspecto importante que significó un logro, un avance en la materia fue la ley 30934, que es transparencia dentro del sistema de justicia, específicamente referida a la información de los expedientes del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esta es la conformación, la figura. Si bien es cierto, hay una dependencia administrativa dentro de